La siguiente es una de las actividades realizadas en el encuentro poético Luna de Arauca y la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, que se llevaron a cabo del 20 al 25 de mayo. Este evento fue apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Bendecidos, hermosa. Qué rico tenerlos a todos y todas en esta quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, este año 2024, con letras de paz, raíces e igualdad. ¿Alguien sabe qué pasa hoy en la FINLIAR? Que alce la mano. ¿Qué día es hoy? Miércoles, pero día, ¿no? 22. Bueno. Hoy es el día púrpura de la FINLIAR. ¿Qué significa eso? Que todas nuestras expositoras, escritoras, poetisas, ilustradoras son mujeres. Así que hoy es un día muy especial, un día de celebrar aquí en nuestra Feria del Libro. Les cuento que en los siguientes minutos vamos a estar realizando un taller de poesía con esta escritora, poetisa increíble que tengo aquí a mi lado. Ella es originalmente de Argentina, viene desde Bogotá y les voy a contar un poquito ella quién es y qué hace. ¿Les parece? Bueno, ella se llama Lucía Vargas Caparrós, nace en Buenos Aires, crece en Patagonia, Argentina, es licenciada en Letras por la Universidad del Salvador y magíster en Literatura por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Ha publicado 3 libros. Todo el tiempo nuevo, Por ser del sur y Lo que tarda algo en irse. Además, ha colaborado en diversos medios periodísticos nacionales e internacionales y ha participado en antologías como Bogotá Contada el año pasado. Actualmente reside en Bogotá, es docente de la Universidad de los Andes, mediadora de lectura y tallerista, y hoy nos va a dar un taller para aprender a escribir poesía. Un aplauso para Lucía Vargas, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Estoy súper contenta, acabamos de llegar del colegio de la Normal y fue una experiencia hermosa, entonces vengo muy emocionada y ahora encontrarme con todo este auditorio lleno me emociona mucho. Así que bueno, espero que disfruten de la experiencia. Lucía, para contextualizar a los chicos de quién nos va a enseñar a escribir poesía, cuéntanos un poco de tu trayectoria, un poco de ti, qué has hecho, desde cuándo lo haces, queremos saber. Me parece un poco fuerte enseñar poesía, no, o sea, lo que quiero hacer es, traerles una propuesta para contarles un poco de qué se trata y bueno, nada, tiene que ver con lo que hago, como bien decís, con mi trabajo como escritora. Traje este libro para mostrarles, que es el último libro que publiqué, que se llama Lo que tarda algo en irse, y es un libro de poemas publicado, esta es la edición de Colombia, ilustrada por Angélica Olmos, que es una ilustradora colombiana. Y esta es la misma edición que salió en España. Yo quise que la ilustradora fuera colombiana, inclusive en la edición de España, porque me pareció un gesto bonito, porque el editor también es colombiano. Y en Argentina salió con una editorial patagónica, que es de donde yo soy, que se llama Tanta Ceniza, y es otra edición diferente, con otra tapa, con un dibujo de una ilustradora argentina, patagónica también. Entonces, este fue el primer libro de poemas que saqué. Los otros 2 libros que vos mencionabas, Karen, son libros de crónicas y diarios de viajes. Yo llegué a Colombia hace 9 años, mochileando por tierra. Me demoré 8 meses en subir desde Argentina hasta acá. Y atravesé Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta llegar a Colombia. Entonces, eso también se ve reflejado, creo yo, un poco en mi trabajo. Y bueno, para contarles rápidamente quién soy una persona que viaja, que le gusta escribir y que vino hoy acá, que tuvo el privilegio de venir hoy acá a encontrarse con ustedes para contarles un poquito sobre
lo que yo considero que son herramientas fundamentales para los y las que tengan ganas de escribir poesía en particular. Muchísimas gracias, Lucía. Te cuento que tenemos a los chicos del colegio Pablo Neruda y a los chicos del Emanuel, ¿sí? ¿Me estoy equivocando? No, ok. Así que, chicos, chicas, los dejo con esta increíble mujer. Por favor, aprovechenla un montón, háganle preguntas, escriban, aprendan, tomen lo que les guste, tomen muchas notas y nada, bienvenida. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de arrancar, quisiera entregar 10 poemas, ¿sí? Voy a pasar y voy a pedirle a 10 personas que agarren un poema de acá, ¿sí? Bien. A mí me gusta cuando juega la selección. ¿No? ¿Vas a leer? Ahí está, perfecto. Ya están los 10 entonces. Los poemas que nos tocaron y que los compartiéramos con las personas del auditorio. Entonces me voy a acercar para que ustedes se paren y lean en voz alta el poema que les tocó. ¿Sí? Entonces, por favor, acá, los chicos, ¿te puedes poner de pie? ¿Cómo te llamas? Santiago, por favor, ponete de pie. Gracias. Por favor, las personas hacemos silencio y escuchamos a Santiago que nos va a leer este primer poema. Acordate, Santiago, que al final está el nombre de él o la poeta y el país a donde pertenece. Bien. Justicia. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. Blanca Varela, Perú. Gracias, Santiago. Sí. ¿Cuál es tu nombre? De pie, Alejandro. Gracias. Escuchamos a Alejandro, por favor. Exilio. Ustedes perdieron un país dentro de ustedes. Yolanda Pantín, Venezuela. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Tengo Valeria Parizo, Argentina. El autor es Hugo Jamioy y es un autor que escribe en Camchá, es de Putumayo, Colombia. Sí, ¿quién más? ¿Quién más tiene otro? Aquí. Ya no hay nada en la superficie. Tocamos fondo y hablamos en el idioma de los peces. Hay seres magníficos en la profundidad del mar, monstruosidades con antenas fluorescentes, criaturas expertas en demostrar que somos luz y oscuridad. Tamara Grosso, Argentina. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un poema? Ya no será, ya no viviremos juntos, no criatura tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido, vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí, más que tú.
Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Ida Vilariño, Uruguay. ¿Cómo te llamas? Silbo, y al rato un eco se desprende, como si llegara alto, va y se queda flotando en el aire. Silbar no es de mujeres, pero el que nos enseñaba a todos por igual, mis hermanos y yo, silbar, nadar, pescar. Después crecimos y recuerdo haber sentido la soledad de ser una mujer como quien mancha hacia el exilio, sobre todo el del padre, que en el sueño de anoche se apareció de pronto en una ruta solitaria, diferente, y él mismo, como siempre, a la luz de los faros de un coche, dice: hija de la vida no se huye, de Sonia Scarabelli, de Argentina. ¿Quién más? Bien. Sí, te escuchamos. Que un canario resulte bueno para competir es cuestión de instinto o suerte. Papá los elegía a ojo. Un día me llevó una pajarera. Habían más de 50 en una jaula. Los observó durante media hora y cuando se decidió por uno, lo mojó con una jeringa. El canario no se movió, como si supiera lo que pasaba. La dueña lo sacó de la jaula y lo metió en una bolsa de papel, llena de agujeros para que respirara. Nos despedimos con esta frase de papá: espero que no salga flojo y con mañas. Joana Tafur Barraza, Colombia. El mundo va a acabarse antes de que la poesía, y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última palabra, la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundir con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá por la palabra ironía, ya que habrá sustituido la palabra tristeza, y habrá un léxico de dioses, porque se dirán de tantas formas que llenará un libro entero. ¿Qué es lo que quedará del amor de la literatura? El mundo va a acabarse antes de que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Tania Kanitsky, Colombia. ¿Te animas? ¿Es muy largo? ¿No? ¿Sí te animas? Eso. Los nombres de las cosas. Levanto a mi gata y empiezo a decirle los nombres de las cosas. Ese es el cielo. Esa es una calle. Aquella es la gente, los buses, los árboles, los postes de la luz. No, pero es que ya me está haciendo. Ese es el vacío. Me están haciendo reír. Un edificio, una nube, un policía, una pierna. Ese es el azul. Ese es el sol, cuando se esconde entre las montañas. Este soy yo. Y mi gata mira las cosas. Me mira. Y yo supongo que entiende. Algo debe entender. En las palabras que le digo, a ver si reacciona a algún sonido, una inflexión. Pero empieza a tensar su cuerpo. Se retuerce hasta que me obliga a soltarla. Desde el suelo me mira sin interés y se pone a hurgar entre las plantas que no son plantas para ella. Las cosas, que no soy cosas para ella ni yo. Que no soy absolutamente nada más que una masa de carne que la alimenta, que emite ruidos
y le señala con el dedo. Santiago Rodas, Colombia. Bueno, habrán escuchado entonces la diversidad de autores y autoras de toda Latinoamérica. Les traje principalmente argentinos, argentinas y colombianas para que pudieran escuchar voces de los países de donde somos, ustedes y yo. Entonces, en este primer ejercicio, lo que quería que hiciéramos fue detectar la importancia de la lectura. Porque cualquier persona que quiera comenzar a escribir debería comenzar a leer. Entonces, lo primero que quiero preguntarles sobre esta experiencia de la lectura en voz alta a las personas que leyeron. ¿Cómo se sintieron leyendo el poema en voz alta? ¿Quién me quiere contestar? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Cómo te sentiste leyendo el poema en voz alta? Me sentí nerviosa, pero me sentí bien. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué bien? Porque los poemas son cosas bonitas que se refieren a algo o a alguien. Ok, bueno, ¿escuchamos? Acaba de decir que los poemas son cosas bonitas que se refieren a algo o a alguien y que la puso nerviosa a leer en voz alta, pero que igual la hizo sentir bien. Súper importante, ¿no? Porque claro, leer en voz alta es todo un desafío y sobre todo leer poesía, ¿no? Porque tiene muchos elementos que hacen al poema, que son los elementos que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir cómo se sintió leyendo el poema? ¿Acá? A ver. Como que al principio uno siente como la pena al hablar en voz alta, pero ya después uno se relaja y siente como lo que escribe el autor. Este poema tiene que ver con la luz y la oscuridad, ya me acordé, de Tamara. Sí, este poema habla de los peces. Y vieron que en el mar están los peces que están en la superficie, que son los peces de colores, los peces del agua cristalina, y están los peces del fondo, de la oscuridad, que esos peces tienen sistemas especiales, o sea, nacen con sistemas especiales para poder ver en la oscuridad, iluminar en la oscuridad. Y eso también lo que hace la autora es llevarlo a una metáfora, ¿no? Y es interesante porque a vos te llegó de una manera particular. Pero fíjense que acá tenemos dos sensaciones iguales. Los dos se sintieron nerviosos al leer, ¿no? ¿Nos querés contar tu experiencia? Dale. Como tal no me sentí apenado leyendo, pero pues por lo que leí del poema lo que me transmitió fue como una especie de consejo que el padre le intentó inculcar a la niña en este caso y a los hermanos. Y fíjate que al final el padre habla, ¿no? Le dice, hija, de la vida no se huye. Es un poema que tiene la voz del padre dentro del poema. Fíjense la diferencia también entre las voces de los escritores y escritoras. Algunos utilizan el discurso directo de la voz del personaje, otros usan metáforas para hablar de algo que parece más abstracto, otros hablan de la vida misma, ¿no? Este poema sobre la gata y él señalándole, esto es una piedra, este es el cielo, ese es un policía, este soy yo, ¿no? Y fíjense también el ritmo de cada uno de los poemas, se vuelve algo diferente en la lectura de cada uno, ¿por qué? Porque cada uno se lo apropia, ¿no? El poema empieza a ser tuyo desde el momento en el que lo lees. Y eso es algo importante de la lectura en voz alta. Ahora, estamos hablando del mensaje. El mensaje, me refiero cuando lo traigo acá a discusión, es ¿qué quiero decir? ¿Sobre qué quiero hablar? ¿Este poema va a ser sobre mi gato o va a ser
no sé, sobre la vida, sí, también puede ser mostrada a través de las imágenes cotidianas, ¿no? Entonces, todo depende la intención. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de las palabras, transmitimos. La poesía es otra manera de comunicar. Nosotros nos comunicamos hablando, nos comunicamos a través de gestos, nos comunicamos de muchas maneras. La comunicación no solo es la voz y la palabra, también es el cuerpo. Por eso los hice pararse a leer. Por eso les dije que pusieran el cuerpo y la voz, porque la poesía se lee declamando. Y seguramente ustedes han visto, porque me han contado que acá, en esa tarima, durante este festival, van a declamar. Y me han contado también que hay experiencias aquí en Arauca, como el día, ¿cómo me dijeron? El día de la llaneridad, ¿puede ser? El día de la llaneridad, que también hay música y hay poesía y hay declamación. Entonces, este es un ejercicio importante para conectar con el mensaje. Las personas que tienen los poemas en la mano, a ver, yo me acuerdo que vos tenías uno, ¿cierto? ¿Qué crees que quiso decir la autora cuál fue el mensaje de Joana en ese poema? A ver. Pues para mí era como estaba plasmando unos recuerdos de pues anécdotas con el padre y pues yo creo que ella quiere eso, como reflejar lo que es el amor fraterno y pues poder, pues sí, darle a entender a las personas lo importante que es esto. Ese es un poema muy bonito porque además de tener imágenes cuenta una historia. El papá de Joana entrenaba pájaros para que concursaran en competencias de canto, de trino, le llaman ellos, ¿no? Entonces, es un poema que además de ser poesía, cuenta una historia. Entonces, eso también es muy valioso. Acá hubo otro poema muy interesante. Vos leíste Ya no, ¿cierto? ¿Qué crees que estuvo tratando de decir la autora en ese poema? Pues presentar una postura muy desanimada frente a afrontar lo que sería el futuro después de una ruptura amorosa. Y ya, la melancolía de ese suceso. Sí, de acuerdo. Es una ruptura amorosa y entonces a través de la repetición de la negación, ¿no? Ya no criaré a tus hijos, ya no tenderé tu cama, ya no te veré morir. Entonces todos los versos también son una negación constante. Y es interesante ver eso, porque claro, es un ritmo que se plantea. Acuérdense ese poema hermoso de Jamioy, hermoso, que nos leyeron acá. No todos los lugares, ¿no? Solo quiero decirte, hijo de mi vida. ¿Qué más dice? Guarda algo para ti. Es hermoso. ¿Qué entendiste de ese poema? Que bueno, solo quiero decirte, hijo de mi vida, que todos los lugares son tuyos. No son tuyos, perdón, pero cada uno de ellos guarda algo para ti. Por, digamos, al estar, bueno, digamos los países o los lugares donde ellos van no son del niño, pero seguramente en esos lugares se guardan muchos recuerdos. Exactamente, habla de tenés el mundo a tus pies, puedes ir a donde quieras y no necesariamente son tuyos, pero cada rincón del mundo va a guardar una experiencia para vos, un recuerdo para vos. Es muy bello, es un poema muy, muy bello. Si lo tuviera y lo supiera leer en Kamyá, se lo hubiera traído en Kamyá, porque tiene una musicalidad muy especial y el poeta escribe también en su lengua materna.
Entonces, estábamos hablando sobre la lectura en voz alta, el mensaje, la palabra. Me gustaría que nos quedáramos acá, en el sonido de la palabra, porque ya hablamos de transmitir, ¿no? Transmitir desde el cuerpo, transmitir desde la elección de las imágenes, desde contar una historia, pero ahora está el sonido, entra en juego el sonido. Fíjense cómo la repetición de palabras ayuda a esa musicalidad del poema. O por ejemplo, acá, en este poema también, el mundo va a acabarse antes que la poesía que nos leyó ella. También hay una repetición de ese primer verso constantemente para que recordemos de qué estamos hablando. Entonces la repetición nos da ese ritmo. Fíjense también en el poema de Ya no, ya no, ya no, ya no. Fíjense también ese ritmo que va marcando la pauta. Acá también hubo otro poema, el de Santiago, que es una repetición de verbos. ¿Nos recordás el poema que es muy cortito, Santiago? Vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre. Gracias. Fíjense la imagen que es casi circular, ¿no? Una cadena alimenticia, exacto, profe. Y hay una imagen muy breve que también trata de mostrarnos y decirnos algo en la repetición de las palabras. Cómo la cadena alimenticia es cíclica, cómo la repetición de palabras es cíclica. Fíjense la repetición de palabras en este poema breve pero muy poderoso de esta poeta venezolana. Alejandro, ¿nos repetís el poema, por favor? Exilio, ustedes perdieron un país dentro de ustedes. Escuchen esa belleza. Ustedes perdieron un país dentro de ustedes. Y se lo está diciendo a sus compatriotas, ¿no? Y fíjense, la repetición está en la palabra ustedes y en el peso, ¿no? En el peso de esa palabra. Ustedes que somos nosotros también, que somos todos los que estamos leyendo, los que estamos escuchando el poema. Ahora, además de hablar de la repetición de palabras, me gustaría también traer este concepto del lenguaje cotidiano. Fíjense que muchos de los poemas están escritos como si lo escribiera cualquier persona, ¿cierto? Con un lenguaje en realidad muy sencillo. Un lenguaje que no pretende, que no tiene palabras rebuscadas. ¿O hubo algún poema en donde encontráramos alguna palabra que no entendimos? No, ¿cierto? Entonces, fíjense eso también. Fíjense que hay poemas que nos ayudan también a conectar con experiencias que son de la vida diaria, también desde el lenguaje cotidiano, desde una manera de decir. Y fíjense, acá hay un pedacito de papel que está cortado a la mitad, y lo puse a propósito. La mitad dice verso libre y la mitad dice métrica. ¿Por qué creen que este papel es el único que está cortado así? ¿Quién quisiera responder? Pues para mí yo pienso que está un poco relacionado con algo. Está relacionado entre sí mismo. Son dos maneras de presentar un poema, totalmente, así es. Hay una manera que es el verso libre. ¿Qué querrá decir el verso libre? ¿Cómo? No hay rimas específicas, así es. O temas, o también no habría necesidad de seguir una métrica, que es lo que dice al costado, porque al contrario del verso libre, la métrica es un verso medido, contado por sílabas, teniendo en cuenta la rima, teniendo en cuenta diferentes recursos que nos ayudan a trabajar esa rima. Pero en este caso, vendrían a ser dos caras de la misma moneda. Es decir, son dos maneras de escribir un poema, verso libre o con métrica. Y fíjense que todo depende de la elección de quien escribe, porque en realidad
cada uno es dueño. Cada poema tiene una métrica especial, tiene un ritmo especial, tiene un corte de verso. Fíjense que no es lo mismo leer un poema de corrido, como si nos estuviéramos yendo de acá a la escuela trotando, a detenernos en cada corte de verso donde el autor o la autora puso el corte de verso. Hay una intención, hay un propósito. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque este ritmo va a dar dos cosas. Va a dar fuerza al poema y va a dar consistencia. Si nosotros sabemos qué queremos decir y orientamos lo que queremos decir, vamos a lograr estas características. ¿Por qué? Porque es importante, después de que tengamos todo este recorrido, todo el trabajo del poema hecho, armado, tener en cuenta estas tres palabritas que puse al final, que son revisar, releer y corregir. ¿A qué les suena estas tres palabras? Revisar, releer, corregir. A ver, ¿cómo te llamas? Revisar, o sea, revisar bien, o sea, que no esté mal una palabra o un texto. O sea, volver a leer los textos y corregir alguna mal palabra o algo. Así es, muy bien, Dylan, excelente. Revisar, releer y corregir son parte de un proceso. Son procesos individuales, como bien lo reconoce Dylan, pero son parte de un mismo proceso que es el proceso de corrección final del poema. Antes de que lo veamos terminado, tenemos que tener en cuenta la revisión, la relectura, el descanso antes de volver a corregir. Porque no son textos que sean fáciles de dar por terminados. Los poemas a veces son largos diálogos y largos diálogos con uno mismo hasta que por fin aparece la versión final. ¿Saben cuántos años me demoré en escribir estos 24 poemitas que salieron acá? ¿Quién se imagina? A ver, tírenme opciones. ¿Cuántos? Más de 4. No, 5, 6, no, más. 10. Me demoré 10 años en revisar poema por poema, en corregir texto por texto, en dejarlo descansar, en mostrárselo a mi familia, en mostrárselo a mis amigos, en volverlo a dejar descansar, en que la lectora de la editorial lo lea, lo considere, las próximas editoriales que lo sacaron en Colombia y en España también lo lean, lo revisen, lo consideren. 10 años. Así que no es un proceso rápido, no es un proceso fácil, pero teniendo en cuenta estos elementos que estuvimos viendo y que estuvimos conversando, se puede hacer un trabajo muy a conciencia con el lenguaje, con la palabra. Me gustaría saber de ustedes, ¿alguien escribe acá? ¿Sí? ¿Vos escribís? ¿Y qué escribís? ¿Poesía también? ¿Y qué te suena de todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo es tu proceso de escritura? A ver, contanos un poquito. ¿Cómo te llamas? Lina. Lina, contanos un poquito. Escuchanos a Lina, por favor. Pues lo que pasa es que ya el momento de escribir es algo súper, para mí, por lo personal, es algo súper momentáneo. O sea, si estoy sintiendo una emoción muy fuerte en ese momento, escribo sobre eso. Y entonces, obvio, también, a veces cuando apenas está surgiendo esa emoción, lo hago a lo ocurrido, a lo que se me ocurra, pero pues obviamente también hago las 3 cositas que están ahí al terminar, que pues primero lo reviso, lo releo y ahí sí lo corrijo para ver que todo me parezca bien y pues sienta que está bien. Pues normalmente pues mis amigos y a veces mi familia, pero hasta ahí, o sea, no nada más.
pues que les parece muy bonito y que es un hábito que es muy bonito y pues que les gusta mucho cómo escribo y pues sobre la felicidad y el amor, más que nada. Y también tengo varios como que hacen referencia hacia la luna o hacia pues los paisajes que observo y me parecen muy bonitos. Genial. Entonces, fíjense qué importante lo que nos está contando Lina. Está hablando de que este proceso de revisar, releer y corregir para ella también funciona así y también es importante. Y fíjense lo interesante que es también contemplar que el otro te lea. Acá no lo puse y quería que ustedes lo dijeran, porque este sistema, tanto de escritura como de lectura, no está completo hasta que no tenemos a esa persona que está también del otro lado, que es el lector y la lectora. Bueno, chao. Gracias por participar, gracias por escuchar. Ok. Sí. Chicos del Emanuel, se quedan donde están, por favor. Los chicos del Neruda los espera el bus. Recuerden, claro, te puedes despedir. Recuerden que desde las 2:30 de la tarde vamos a tener también un lanzamiento de un libro ilustrado para que nos acompañen. Y los chicos del Emanuel se pueden correr hacia acá para que quedemos todos aquí adelante, ¿vale? Bueno, continuamos con los chicos del Emanuel. Gracias, Lucía, qué pena contigo. Bueno, no, estábamos hablando de la experiencia de escribir, ¿cierto? Y estábamos hablando, Lina nos contaba hace un rato sobre lo que significaba para ella compartir con los demás. Y yo quisiera aprovechar este espacio para compartir uno de los textos, para que empecemos también a conversar sobre cómo funcionan estas cosas que estuvimos viendo, pero en un poema particular, y quiero compartirlo con ustedes porque me interesa la lectura que ustedes tengan de este poema. Este poema se llama El Pino. Mamá me había dicho por teléfono hace unos meses que las raíces del árbol habían empezado a levantar el piso de la casa. Que cómo no sacarlo, si primero es el patio, después la cocina y así. Mandó que lo arrancaran de cuajo tiempo después. Hace poco la volví a llamar y hablando de una cosa y de otra, me contó que hay un pájaro, uno chiquito, que vuelve todos los días buscando el nido, que se para en las rejas negras y mira para un lado y para el otro con movimientos cortos. Lo dice y su voz me hace ir hasta allá, a nuestra casa en el sur. Antes de cortar la llamada, me confiesa que al regar el pasto aún se siente el olor a pino en el aire. Entonces, con este poema quisiera preguntarles a ustedes sobre algunas de las cosas que ya conversamos.
¿Cuál creen que es el mensaje de este poema? ¿Quién quisiera compartir? La lectura. Que la lectura nos hace para poder escribir textos, poemas. O sea, de una niña que le pedía a su mamá que le comprara un pajarito. Un pajarito negro que se ponía en la reja, ¿no? Bueno, acá estamos recolectando algunos elementos. Había un pajarito, habían unas rejas negras, había un pino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pajarito? ¿Que vuelve a qué? A ver. Pues tal vez está buscando el vino y por eso precisamente se para en las rejas, mirar de un lado al otro. Y pues el poema yo creo que nos habla también como de, aunque el pino no esté, lo siguen buscando, sigue presente, no físicamente, pero en la memoria al menos del pajarito. Y también al final cuando llueve pues vuelve el olor, así que no está presente físicamente, pero tal vez por otros sentidos que no son la visión, nos llega el recuerdo del pino. Muchas gracias por esa lectura. Así es, hay un mensaje que más allá de las imágenes con las que construimos el poema, un pajarito que se para en las rejas negras, que mira para un lado y para el otro, buscando el nido, que está buscando un pino que la mamá arrancó de cuajo porque le estaba rompiendo los pisos de la casa. Entonces, hay toda una serie de imágenes, pero para hablar de algo en particular, que es esa sensación, el recuerdo, lo que ya no está, la añoranza, la nostalgia. Entonces, fíjense cómo el mensaje, a través de las palabras, logra transmitir esta sensación, que es una sensación de angustia, de tristeza, tal vez, de nostalgia más que de tristeza, y que a través de este lenguaje nosotros también escuchamos este lenguaje cotidiano y vemos este ritmo, ¿no? Porque fíjense cómo lo iba leyendo para que ustedes también se conectaran con las palabras, de manera pausada, haciendo énfasis en las imágenes. Entonces, fíjense cómo estos elementos convergen, dialogan, están unidos en la interpretación que podamos hacer de los poemas. ¿Quién más escribe, además de Lina? ¿Alguien más escribe? ¿O a quién le gusta leer, por ejemplo? Levante la mano. ¿A quién le gusta leer? ¿Sí? Ah, ok. ¿Y te gusta leer también? Más o menos. A Dylan le gusta leer también. Bueno, acuérdense que para escribir hay que leer. ¿Y qué te gusta escribir? Pues he tratado con cuento, pero más que todo poesía. Pues trato de estar abierto a diferentes cosas, trato de no cerrarme en algún tema, pero pues más que todo, pues amor, desamor, tristeza, cosas así. Pues no suelo mostrársela a alguien cercano a mí, porque siento que no me puede dar como una buena opinión, sino, o sea, no va a ser tan crítico como alguien que de verdad pues sepa más del tema. Entonces trato de mostrárselo pues a algún profesor o algo así. Pues si está mal, me dice que está mal, si está bien, pues me dice que tengo que seguir trabajándolo porque pues es un proceso largo como tú dijiste. Se trata de dejarlos reposar porque en el momento en el que uno lo escribe pues cree que está perfecto y en una semana ya uno lo vuelve a releer y pues puede estar mal. O si lo hizo bien pues puede estar bien y todavía puede mejorarlo más. Entonces de eso se trata más que todo.
César Parra. ¿A quién le pasa lo que le pasa a César? Que escribe algo un día y al otro día ya no le gusta más. A mí me pasa. Sí, ¿cierto? Es normal. A ella también. Es que es súper normal que te pase. A veces escribís algo y no es en realidad exactamente lo que estás queriendo decir. Y pasa también que se lo mostramos a alguien y nos ayuda a entender que no era exactamente lo que estamos queriendo decir. Entonces vuelve otra vez el proceso de revisar, releer y corregir. Fíjense cómo esos tres elementos vuelven a estar presentes una y otra vez. Sí, ¿ustedes querían decir algo? ¿No? Ok. Bueno, César habló de poemas de amor y desamor. Quiero compartirles uno de los poemas que yo considero que es de amor o desamor. Este poema se llama Promesa y dice así: mudás las plantas y tus dedos entran en la tierra, trazan promesa. Las raíces despojadas dejan el viejo hogar para llegar al nuevo. Presionás la tierra, guía sutil pero firme. La palma de tu mano empareja el suelo, afianzando con la seguridad del peso, como si la vida necesitara estar siempre conectada con la vida. Entonces, fíjense otra vez lo de la repetición. Y fíjense que en realidad este poema lo entiendo yo como un poema de amor y de desamor. Pero ¿podría entenderse literalmente como un poema de amor o desamor? ¿Ustedes qué entienden por esta lectura? ¿Quién me quiere compartir? ¿Quién se anima? ¿Qué entendieron por esta lectura? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, de los chicos más grandes, ¿alguno? ¿Alguno? Cuéntenme. ¿Por qué podría entenderse como un poema de amor o desamor este poema? ¿Por qué piensan? Yo pienso que se puede entender como un poema de desamor porque al principio nos dice que vamos a mudar de plantas, ¿no? Entonces se puede, creo yo, entender también como que vamos a dejar ese amor por alguna razón y el poema sigue hablando de el proceso, ¿no? De poner otra planta, ¿no? De meter la mano y como que acomodar la tierra para una nueva. Entonces eso podría ser la referencia como a el amor más que el desamor. El sembrar, y acá en este caso es trasplantar una plantita de un lugar a otro. Exacto. Bueno, nada, la intención de este espacio era que ustedes pudieran llevarse algunos elementos que pudieran servirles para los que escriben, para los que leen principalmente, porque como les dije, para escribir hay que leer. Y lo bueno de este espacio es que tenemos un montón de libros afuera para que ustedes vayan, conozcan, recorran, pregunten y seguramente en las bibliotecas de sus colegios también van a ver otros libros que los inviten a seguir leyendo. Entonces, espero que les haya interesado, que les haya gustado este espacio. Gracias a las personas que participaron con las lecturas y con sus opiniones. Y bueno, Karen, te doy la palabra para que te despidas. Bravo. Gracias, Lucía, por ese increíble taller. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué les pareció? Te tienes que ir con ese bien a Bogotá. Bravo. Chicos y chicas, la invitación es, ¿ustedes estudian doble jornada? No. No importa, en la noche también hay eventos para que vengan con sus papás o el fin de semana.
Va a haber conciertos en la tarde. Esta noche hay un conversatorio donde Lucía va a estar también con otras mujeres increíbles. Bueno, el día que no tengan en el momento que no tengan clase, papá, mamá, llévame para tal parte. Ya saben, acá en el CICAF. Chicos y chicas, pendientes a las indicaciones de los docentes que los están acompañando, ya son libres de irse, no sin antes decirles que estamos en redes sociales como @finliar 2024, de que por favor si tomaron fotos, videos nos etiqueten, de que estén pendientes de la programación, de que vengan, de que lean y de que escriban. Un feliz resto de día y gracias por venir. La anterior es una de las actividades que forman parte de la Feria Internacional del Libro Arauca, Finliar, y el encuentro poético Luna de Arauca, un espacio dedicado a resaltar la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Agradecemos tu sintonía en Meridiano 70. Te invitamos a seguir explorando las maravillas que ofrecen nuestros escritores y poetas araucanos. Hasta la próxima, y que la literatura y la poesía continúen enriqueciendo nuestras vidas.